Estamos de vuelta y ahora Somos Cultura se convierte en Somos Historia. Y gracias a la presencia de Arnaldo Mera y de nuestro invitado Jorge Arroyo, director de la Biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú, vamos a poder conversar sobre San Martín. Primero quería darle la palabra a Jorge Arroyo, que es director de la Biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú. Él es docente especializado en historia y geografía, educador, y quería que nos cuente un poco sobre la actividad contemporánea actual del Instituto Sanmartiniano y sobre su chamba en la biblioteca. ¿Qué existencias hay? ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge. Bueno, buenas noches, Jorge, a todos y cada uno de los radio y video escuchas. La verdad que estoy bastante emocionado porque esta es pues es la primera radio, ¿no? Y tiene mucha historia. Y bueno, lo que hacemos en el Instituto Sanmartiniano del Perú, concretamente, esta es una institución sin fines de lucro que pertenece a esta categoría de organizaciones cívico-patriotas. Y en el caso del Instituto Sanmartiniano lo que busca es resaltar la figura del general San Martín, y no solamente de él, sino también de todos los hombres y mujeres que lo acompañaron en lo que se conoce como la gesta de la independencia. Y la biblioteca tiene básicamente la misión de custodiar lo que es la colección del sesquicentenario, esta colección que ya tiene 50 años, ha cumplido 50 años, que fue creada durante el gobierno de la dictadura del general Velasco, y que abarca todos y cada uno de los documentos que se fueron recolectando para intentar explicar lo que fue el proceso de independencia del Perú. Básicamente ese es el gran tesoro que tenemos, y en los últimos ya casi 4 años que estoy a cargo de la biblioteca, claro. Me he preocupado por conseguir los libros que han sido publicados por motivo del bicentenario, porque encontrar libros del centenario o del sesquicentenario es mucho más complicado, y mucho más cuando es una institución sin fines de lucro, que tiene un presupuesto reducido. Entonces, por medio de... Me he sentido un poco a lo Ricardo Palma y a lo Jorge Basadre, ¿no? Que han sido dos personajes que hemos tocado en Somos Cultura y que hacen muy bien en mencionar ahora. Que dicho sea de paso, Ricardo Palma, por sus hijos, ¿no? Por Clemente y por Angélica Palma, fueron miembros del instituto. Y Jorge Basadre también fue miembro del instituto, ¿no? Entonces, tanto Palma como Basadre, después de 2 desgracias, como fueron la destrucción de la biblioteca por parte del ejército invasor chileno y después del incendio de la década del 40, ambos tuvieron la inmensa tarea de reconstruir una biblioteca. Entonces, muchas donaciones, muchas tocadas de puerta. Por ejemplo, aquí Arnaldo, que nos acompaña esta noche, él ha tenido... un tocador de puerta espectacular. Bueno, pero Arnaldo ha tenido pues la amabilidad de regalarnos su última publicación, ¿no? De donar a la biblioteca su última publicación, que es un libro que tiene que ver con la nobleza limeña y las mujeres. Entonces, básicamente, he logrado conseguir casi 200 libros, tocando puertas a distintas, tanto personas naturales como la Universidad Católica, por ejemplo, el Fondo Editorial, el Banco de Crédito, el Proyecto Bicentenario, ¿no? Han tenido la gentileza de atender el llamado y poder obsequiar o donar los libros, y tal como lo hizo San Martín, ¿no? Porque San Martín fundó la Biblioteca de Lima, ¿no? En base a donaciones que él hace, pues, ¿no? Jorge, justo tú estás dándole el puente que de oro, literalmente, para que Arnaldo haga la intervención que siempre nos tiene acostumbrados sobre el tema específico que vamos a tocar hoy día, que es esta figura extraordinaria de San Martín. Arnaldo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Jorge, qué gusto estar aquí. ¿Te acuerdas que mencionaste tú no hace mucho los textos de San Martín que fueron donados y que sobre forman todo, parte de la existencia de la Biblioteca Nacional? Para que todo el público que nos escuche y nos está viendo, es muy importante saber que la concepción de una biblioteca pública no existía todavía en el Perú. O sea, existían bibliotecas privadas de conventos, bibliotecas privadas de colegios y bibliotecas privadas de personas acaudaladas que podían tenerla en casa. Es con San Martín que llega esta idea, y que no solamente llega la idea, sino que trasciende porque da el decreto de creación de la Biblioteca Nacional,
por lo cual él dona, como lo ha dicho Jorge hace unos minutos, dona parte de su biblioteca. Creo que en realidad casi dona la totalidad, ¿verdad? Porque se quedó con muy pocos ejemplares para él. Y esto es el inicio de una lectura que hasta el día de hoy se puede llevar a cabo en las bibliotecas públicas a nivel de todo el país y en bibliotecas como esta, la del Instituto San Martiniano, al cual también pertenezco, que estamos hoy de aniversario, 90 años, es que está abierta a todo el público en general. Entonces, estudiantes universitarios, colegiales, público jubilado o público que tiene ganas de culturizarse puede ir a la biblioteca del instituto, que está en la Plaza Bolognesi. En la Plaza Bolognesi. A los que le quedan cerca pueden ir, consultar con nuestro bibliotecario que está acá presente, y bueno, también el instituto ha tenido publicaciones a lo largo en el siglo XX, un boletín que ya dejó de circular desgraciadamente, que estaba especializado en San Martín. Entonces hay temas, los que quieren hacer investigaciones más profundas, o los que quieren investigar para temas de tesis, o temas de un artículo académico, pueden consultar la biblioteca del instituto, que tiene ejemplares, más allá de lo que ha dicho Jorge, que respeto mucho su opinión de lo que ellos valoran. Bueno, también tienen ediciones de Argentina sobre San Martín, que solamente uno las puede encontrar en Argentina y en el instituto. Y en el instituto, claro. Quería, Arnaldo, que empezar ya a hablar y a perfilar al personaje, ¿no es cierto? San Martín ahora está envuelto en algunas controversias, hay gente que lo quiere no mucho y otros que muchísimo. Bueno, y entonces país ya hay que hablar de él, ¿no? Nuestro país ya demostró que lo quería y lo respeta al crear esta plaza en paralelo a la Plaza Mayor. No sé si alguna vez lo dije acá, pero de una manera simbólica, el darle un espacio tan grande, de una dimensión similar a la Plaza Mayor, es muy importante. Ni Bolívar lo tiene. Y eso no es bueno, todo. Bolívar está frente al Congreso. Bolívar ¿no? está frente al Congreso, pero era la antigua Plaza de la Inquisición. Y era una plaza preexistente. Preexistente, claro. Claro, acá se demolió un hospital, se rediseñó la ciudad, y sobre todo que fue el homenaje del Perú al hombre que sumó las expectativas en su momento de ese anhelo de independencia. Es cierto que no se logró hasta el año 24, es cierto que padecimos muchísimo en el año 23, que lo hemos hablado acá en la radio, de los problemas que tuvimos en ese momento nuestros antepasados con el ejército realista de ocupación, pero es innegable que la piedra que da, o la piedra de toque que da el inicio de este Estado peruano, lo dio San Martín. Y es por eso que también el instituto guarda su memoria desde hace 90 años y ha tenido figuras muy importantes a nivel intelectual que han sido parte de ellos. Justo quería preguntarle a Jorge, ¿quiénes son los más destacados intelectuales, historiadores, peruanos y patriotas que han formado parte del Instituto Sanmartiniano, y quiénes son los que están ahora, como Arnaldo, vivos y gracias, igualmente importantes, digamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos con la pregunta más fácil, que es los personajes que han pasado por el instituto. Jorge Basadre, definitivamente, ¿no? El historiador de la República. Percy Cayo, ¿no? Que también se abocó a lo que es el historiador. Historiador, a lo que es la historia de la República. La profesora Ella Denver Temple, ¿no? Claro. la primera catedrática de la Universidad de San Marcos y también del Perú. Académica. ¿No? Sí, claro. Ella también, que fue parte también de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. Sí. Entre otras figuras, ¿no? También ha estado el diplomático y embajador Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Entonces, el doctor José Agustín de la Puente Candamo, que quizás es el último sanmartiniano ilustre que podemos, ¿no? sacar lustre al nombre, ¿no? Al nombre y a la contribución que él ha hecho a la figura de San Martín. Ahora, todos los que tú acabas de mencionar, me imagino que tienen contribuciones que sería bueno contarle a nuestra audiencia para poder medir la importancia, no solamente de San Martín, sino de quienes han trabajado la obra de San Martín para convertirla en un aporte quiero apoyar bibliográfico. A Jorge un ratito. Adelante, Arnaldo. En realidad, el gran maestro ha sido don José Agustín de la Puente, que nos ha enseñado bueno, a mí me enseñó en la Católica, porque yo soy mayor que Jorge, su tesis doctoral es de 1948. Sí. Y él estuvo a cargo de la celebración. El doctor de la Puente ha muerto en el año 2020. Imagínense, para los que nos están escuchando y viendo, él estuvo a cargo de la celebración en 1950
del centenario del deceso de San Martín. Entonces, estuvo a cargo de esa, y hay publicaciones de él y otros académicos en la revista Mar del Sur, si no me equivoco. Pero la pregunta que le has hecho a Jorge va vinculado, bueno, don Jorge Basadre, ya sabemos que tiene un tomo, y la iniciación de la República, que es un tomo previo al tomo de la historia de la República. Claro. Lo que yo he hecho es añadir algunos, como decir, unos pequeños ladrillitos a esa pared de la iniciación de la República que le faltó a don Jorge por falta de conocimiento bibliográfico. No, porque en esa época era más difícil adquirir o viajar y comprar libros. Pero Percy Cayo ha escrito un excelente trabajo de divulgación en una historia de la República, donde sí menciona San Martín, publicada por El Comercio. Y bueno, la Dunbar Temple es conocidísima por su labor, pero yo creo que lo que ahora está haciendo mucho el instituto, y se lo dejo a Jorge ahora para que nos hable, es la relación con los profesores de secundaria. Claro. Que Jorge Arroyo es profesor. Esa es su preocupación principal. Jorge, cuéntanos eso. Habría que agregar también, porque sería bastante injusto dejar a quien ha sido presidente en 2 oportunidades, que ha sido Gustavo Pons Musso. Claro. ¿No? Pons Musso, él es el otro pilar, ¿no? Del Instituto San Martín. Del Instituto, en lo que se refiere a producción sobre San Martín. Sobre San Martín, ¿no? Sobre el proceso de la independencia y todo ello. Porque, no sé, a partir de la década del 90 en adelante, como que el debate historiográfico viró, ¿no? Y ya se trata de entender más la cuestión de los procesos, de cómo llegamos a la independencia antes de estudiar a personajes, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, también habría que agregar que el instituto está abierto, previa coordinación, con cualquier institución educativa o colegio, privada o estatal, para que ellos puedan recorrer el museo, el pequeño museo que tenemos, ¿no? Y además el instituto tiene una pinacoteca que fue trabajada por Edna Velarde. Entonces ahí nosotros tenemos la famosa pintura del desembarco en Paracas, ¿no? Del primer día de la libertad. Preciosa, ¿no? Es una pintura emblemática. San Martín da una proclama cuando él desembarca en Paracas diciendo de que donde esté el ejército libertador, compuesto por argentinos o rioplatenses, chilenos y los primeros peruanos que se pliegan al movimiento sanmartiniano, donde esté ese ejército, entonces ahí está la libertad. Y él termina redactando que ese 8 de septiembre de 1820 es el primer día de la libertad en el Perú. Esa pintura está en el Instituto Sanmartiniano. Quiero pedirles algo, pero perdóname, Arnaldo, voy a interrumpirte porque quiero que hagamos algo para nuestra ciudadanía, para nuestros oyentes. A cada uno de ustedes quiero pedirle que le digan a los peruanos y peruanas que nos escuchan por qué fue y por qué es importante San Martín. Empezamos contigo. Mira, yo iba a decir algo previo para que los que nos están escuchando, y es un dato ya, de mis datos curiosos que a veces siempre aporto acá en la radio y les gusta al público. El virrey Pezuela en sus memorias se quejó que el fin de semana siguiente al desembarco de San Martín habían entrado subrepticiamente por las murallas de Lima, no sabía cómo, proclamas a favor de la causa de la independencia, proclamas dirigidas a la nobleza limeña, al bello sexo inclusive, o sea, la mujer limeña. Entonces el virrey estaba preocupadísimo, y lo deja constancia ello en su memoria, diciendo que consideraba que la ciudad pues era un hervidero de idas y venidas en cuanto a traiciones al rey, ¿verdad? Entonces estamos hablando que es una ciudad amurallada, que a cierta hora de la noche cerraban las puertas de la ciudad, todos estaban encerrados, pero en algún momento dado alguien introdujo estas proclamas entre el día 9 y día 12, porque al día 14 ya toda la ciudad estaba, pero las repartían como si fuera pan caliente. Entonces, yo creo que por ahí va mi pequeño aporte que les quiero decir a todos los que nos escuchan. Deben fijarse no en el 28 de julio, no en la proclamación, no en las ceremonias, no tampoco en... Es cierto que es una fecha importantísima, sino deben fijarse en algo que los historiadores no habíamos tocado hace tiempo, que en la historia de las mentalidades, en la historia de lo que viene a ser
hay un punto de quiebre entre la expectativa de algo y la llegada de ese algo. O sea, se nos dijo, lo acaba de decir Jorge, que hubieron corrientes, que hay ahora un proceso, se estudian los procesos. En ese momento del sesquicentenario se habló de la independencia concedida. Ahora se habla de otro tipo de independencia, pero lo cierto es que cuando uno estudiaba antiguamente en los colegios, como me tocó a mí, nos hacían ver todas las sublevaciones y rebeliones que se dieron a cabo desde Túpac Amaru en adelante, claro, que tenían un objetivo común. O sea, en general era lograr que el Perú llegara a un proceso autonomía y soberanía. Claro, pero ya, y lo vuelvo a decir, como lo repetí alguna vez, Lima era la capital del virreinato, acá tenía un ejército y tenía un cuartel de Santa Catalina que está por la avenida Bancay, que aún queda, tenía un cuartel constituido donde se fabricaba inclusive pólvora. Estamos hablando del centro de dominio español. Claro. Y hay que en paz descanse Ubalde, que es un ejemplo de un mártir. ¿Cuántos fueron fusilados? ¿Cuántos limeños y peruanos estaban encerrados en las mazmorras? Bueno, San Martín llega a darles a animar ese espíritu de salir, como decir, somos patriotas, de salir a la calle y poder decirlo, porque saben que el ejército está acá. Y es más, al final logra ese objetivo de tomar la ciudad sin disparar una sola bala y sin desenvainar la espada. Por eso que el monumento que vemos, y se lo digo a los que nos escuchan, es un monumento de una persona que está cabalgando sin empuñar ninguna espada porque no hubo batalla, y en realidad el monumento está cabalgando y sabemos que entró de noche porque por su personalidad era una persona muy sencilla, diferente a nuestro otro libertador que era más ególatra, Bolívar, ¿no? y era diferente. Sí. Bueno, le dejo a Jorge porque si no... Bueno, yo me siento identificado con San Martín por una cosa que he descubierto hace muy poco tiempo, ¿no? Sería sensacional que nos lo cuente. En la pandemia. Esto es algo que los hermanos del Instituto Sanmartiniano de Argentina les va a provocar de pronto algo de risa. Pero San Martín era ajedrecista. Ajá. ¿No? O sea, estratega. Entonces, yo también trato de jugar el ajedrez. ¿No? Entonces, por ahí hay una conexión con él. Pero siguiendo lo que mencionaba Arnaldo, yo a los amigos del colegio, a mis colegas de historia y de ciencias sociales, y a los alumnos en general, y a los jóvenes y a quien quiera leer, que lea Con días y ollas venceremos, que es una tradición de Ricardo Palma, donde él explica, ¿no?, cómo trabaja la red, entre comillas, de espionaje que San Martín monta para poder hacer posible la independencia o la proclamación de la independencia del Perú. Ahora, por otro lado, San Martín es vital en la historia del Perú porque después de los fracasos de los movimientos locales que se dan desde, si queremos, Túpac Amaru, pasando por Ubalde, la rebelión de 1805, la del 13 en Huánuco, en Cusco, los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, cuando todo eso es derrotado y parece que se consolida más bien la contrarrevolución, surge por el norte y por el sur, surgen San Martín y Bolívar, ¿no? Entonces, y eso es otra cosa que en la escuela no se enseña bien, ¿no?, que ambos tienen que confluir en el Perú. Y en ese sentido, San Martín, él cruza los Andes, llega a Chile, vence en Maipú y en Chacabuco, o Chacabuco y Maipú, hablando cronológicamente, luego llega acá a Lima y, como dice Arnaldo, ¿no?, o sea, es un estratega espectacular porque toma la capital de un virreinato, ¿no?, sin disparar un solo tiro, sin haber sacado el sable, ¿no?, y jura la independencia el 15 de julio y luego se proclama la independencia el día 28. ¿No? Entonces, todos este tipo de sucesos le permiten a San Martín, días después, el 3 de agosto de 1821, inaugurar el protectorado, que es una dictadura, hay que decirlo. Bueno. ¿No? Es una dictadura, pero es una dictadura muy parecida a la del romano Cincinato, ¿no?, de que en cualquier momento él está dispuesto a dejar el poder después de haber cumplido con su misión. Que al final San Martín lo demuestra después de 13 meses, cuando él se da cuenta de que él no va a ganar la guerra, renuncia ante el Congreso que él ha convocado, ¿no? Pero en ese interín, en esos 13 meses, ¿cuál es la labor política o de gobierno, si se quiere, de San Martín, que va de la mano con una labor cultural y educativa? Creación de los tres poderes, de los tres primeros ministerios que tiene el Perú, o sea, la creación del Estado peruano, el Ministerio de Guerra y Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces, también crea el colegio, la Escuela Normal de Varones, que va de la mano con la de mujeres, que por falta de dinero Diego Thompson no la puede poner
en funcionamiento, ¿no? Crea la Marina, la Legión Peruana de la Guardia, que vendría a ser el núcleo del ejército del Perú. Y ojo, la Legión Peruana de la Guardia está presente en todo el año de 1823 en la expedición a Intermedios, es las que fracasan, y también está en Junín y en Ayacucho, ¿no? Entonces, lo que hace San Martín no es poca cosa, sino que estamos acostumbrados, y con esto termino, a pensar que simplemente es el hecho de dar la independencia o proclamarla, no, es dejando de la construcción del Estado. Claro, es la construcción del Estado. Sí, ¿no? Tenemos que ir a un corte porque hemos llegado a la mitad del programa. Sin embargo, lo que estás comentando lo vamos a seguir trabajando momentos después. Hacemos el corte y volvemos. Muchas gracias, estamos regresando en un segundo. Queridas y queridos peruanos y peruanas, esto es Somos Cultura, y quiero volver a contarles algo que me parece importante. Las conversaciones después del corte con nuestros invitados son maravillosas. Yo voy a crear con Freddy Cárdenas alguna alternativa, alguna manera de que ustedes puedan escucharlas, porque yo tengo el privilegio de conversar con nuestros invitados mientras ustedes están escuchando los titulares. Pero de algo de eso vamos a poder comentarles a ustedes ahora. Quiero darle la palabra a Arnaldo Mera, porque él se había quedado con las ganas de hacer la intervención. Sí, muchas gracias, Hugo. No, lo que pasa es que acá Jorge ha dicho algo muy, muy peculiar y un dato muy de biográfico. Mitre lo dice, ¿verdad? Pero después nadie más, que era ajedrecista y que además lo que hizo fue una estrategia perfecta. Ya lo había dicho antes. A mí me interesó mucho desde muy joven el tema de cómo él quiso establecer una monarquía en el Perú y cómo el tema fue dejado de lado, como menospreciado por Leguía Martínez, menospreciado en el texto mismo de Leguía Martínez, mal visto o vilipendiado en el centenario, por un motivo de vergüenza ajena tal vez, ¿verdad? Pero viéndolo a una distancia, y viéndolo como una distancia, en ese contexto, y en el contexto de lo que él buscaba que el Perú fuera una potencia con un príncipe extranjero o un infante de España en el trono que protegieran las fronteras de un Estado que recién nacía. Aquí quiero citar a Carlos Contreras, que es historiador económico, que dijo que el Perú hasta antes del guano vivía de 3 aduanas y no tenía muy claro inclusive cómo cobrar tributos a otros lados. O sea, ese es un ejemplo que lo puede revisar en la bibliografía de Carlos Contreras. Y tomando el tema, o sea, ese era mi interés. He publicado sobre ello en el año 2013, he vuelto a reinsertar ese artículo en el libro del año 2022. El proyecto monárquico fue un proyecto que sí existió durante el protectorado y lo trataba de José Agustín de la Puente Candamo y lo decía en sus trabajos, pero había que reafirmarlo porque hay un error que incurre en los libros de textos escolares, que se ha incurrido inclusive en la educación que yo recibí en un colegio particular como en Champañá, que el 28 de julio nace la República. No, el 28 de julio nace la independencia del Estado peruano y hay un periodo cronológico que va hasta el 17 de diciembre del 22, donde todavía no se había definido la figura del Estado, la figura definitiva del Estado. Que es creada por San Martín. Que es creado por San Martín. Que él está buscando traer un príncipe. Y luego ya ahora, para hablar con Jorge y con Hugo, estuvimos hablando en voz en off, para que lo que sepan es que San Martín fue una figura tan respetada y querida en su momento por nuestros compatriotas, que tuvo una pensión y de esa pensión vivió cuando su país de origen no le daba nada, le había negado, lo había desterrado prácticamente. O sea, si él volvía podía matarlo. Él sabía eso y no volvió por eso. Se lo invitó a regresar a Argentina, al Río de la Plata, pero él sabía muy bien los riesgos que corría. Entonces él prefirió permanecer en el exilio en Francia, pero quien le dio esa pensión, quien le otorga todo eso es Castilla. Interesantísimo lo que acabas de comentar, porque Jorge nos tenía también algo reservado sobre ese momento histórico. Dos cosas antes de continuar, que es el mariscal Lamar, José de Lamar, el primero en defender las fronteras del Perú. ¿No? Cuando se termina la guerra de la independencia... Y nació en Cuenca, ojo, para los que nos escuchan, no era de territorio peruano, sino que creían el Perú en una época en que las fronteras aún no estaban definidas. Pero cuando Bolívar nos declara la guerra, la Gran Colombia en 1828, Lamar es el que se pone al frente del ejército, viaja al norte, y Lamar está circulando en las monedas de un sol que acaban de salir hace un par de años, ¿no? Simplemente para
Para que quede constancia, ¿no? De la importancia que tiene Lamar, que era uno de los colaboradores de San Martín, uno de los más cercanos. Y ojo, solamente este dato, ¿no? Lamar en el escalafón militar virreinal tenía el grado de gran mariscal, que lo había obtenido ya. Era el sudamericano con más alto rango y además lo deja el virrey La Serna como jefe del Real Felipe, que era la fortaleza más importante de todo Sudamérica, y él la rinde a San Martín. Es la primera rendición de la fortaleza y él logra una capitulación que también he trabajado en un artículo que está en el libro, si pueden buscarlo en mi libro. El artículo está publicado en El Miedo en el Perú, en un libro del año 2005 de Claudia Rosas Lauro, porque San Martín es magnánimo. O sea, la capitulación que logran estas personas es tan magnánima como la que va a otorgar Sucre a los derrotados en Ayacucho. Porque el Perú no va a exigirles ni los va a humillar, como nos va a pasar luego a nosotros con el Tratado de Ancón, con el famoso plebiscito de los 10 años que nunca se cumplió, las provincias cautivas y todas las humillaciones que nos hizo pasar Chile en otro periodo histórico. Pero sigue Jorge, tú mencionabas una cuestión relacionada con las reivindicaciones que se han venido dando en Argentina de la figura de San Martín. Sí, bueno, yo a raíz de la pandemia básicamente entré en contacto con muchos argentinos, porque desde el instituto sacamos un programa que se llamaba Miércoles de Historia, vía Zoom. Entonces entrevisté a algunos historiadores argentinos a quienes les mando muchos saludos, tanto a los de Buenos Aires como a los demás provincias, algunos amigos chilenos también, que han formado un Instituto Sanmartiniano de Chile, historiadores peruanos también que de pronto no son los más conocidos. Pero el punto es que al conocer un poco más la historia de San Martín, al estudiar un poco más la figura de San Martín, uno se va dando con bastantes sorpresas y algunas desagradables, como es el hecho de que el cuerpo él fallece en 1850 en Francia y 30 años después, en 1880, recién llega el cuerpo de San Martín a su patria, ¿no? O a lo que era en ese momento ya Argentina, ¿no? Pero en ese interín, y como bien ha señalado Arnaldo, producto de la bonanza del dinero del guano, ¿no? Es que el presidente del Perú en ese momento, Ramón Castilla, que había sido soldado a órdenes de San Martín, ¿no? Era un raso más, por así decirlo, antes de que nos imaginásemos que iba a llegar a ser pues el libertador de la raza africana aquí, que estaba en condición de esclavos y todo ello. Él da un decreto con el cual desde 1848 hasta 1850 todos los sueldos atrasados que el Estado peruano tenía con el general José de San Martín tienen que ser pagados. Y eso se da hasta el día de su muerte, cuando San Martín, como bien había indicado Arnaldo, está en una condición bastante difícil, bastante precaria allá en Francia. Qué interesante lo que acaba de comentar, porque eso de alguna manera parte de la posibilidad de encontrar que nuestro comportamiento como nación frente a alguien que tuvo un papel tan importante en la consolidación del Estado peruano fue reconocido, fue homenajeado. Hay un caso similar de un presidente que hay que mencionar, lo que fue el Perú, y que es un personaje a veces cuestionable, pero yo sí apoyo su forma de ser, de Andrés de Santa Cruz. Cuando era presidente de Bolivia, él fue el único que le dio, cuando ya Bolívar estaba en una situación precaria, era un paria, no lo querían ni Venezuela, la misma Colombia le había pedido que se vaya, lo nombra embajador ante la Santa Sede para que tenga un ingreso mínimo, no lo puede ejercer, ya se estaba muriendo, muere en realidad, pero sí le da existe esta magnanimidad en algunos casos de personas pero tenemos la muerte de Lamar, que es muy triste. Ha mencionado acá, Lamar, a pesar de haber sido todo lo que hemos mencionado para que el público nos escuche, es un maltratado por este mismo maltrato que sufre Santa Cruz, pero que aparece con Bolívar después de Bolívar, es decir que son peruanos los nacidos en el territorio nacional. Se olvidan de esta etapa donde todavía no había peruanidad formal. Se podría decir que, claro, porque el Alto Perú era Bolivia, o sea, ni siquiera todavía se conocía como Bolivia actualmente, sino había sido por 300 años el Alto Perú. Entonces eran los altoperuanos y nosotros éramos los bajoperuanos. Ese es un ejemplo. Y Cuenca está más cerca del Perú que del Virreinato de Nueva Granada. Es un ejemplo de cercanía. Y es parte, digo, de la visión que el doctor de la Puente siempre hablaba, de ese americanismo que unió a la gente que formó parte de esa expedición libertadora.
Y además otra cosa que Dime, el sentimiento de patria, no, Ujú. no el sentimiento Ese de es un patria, asunto clave. no, el sentimiento de patria no era hacia el Perú, no era hacia el Río de la Plata, hacia Chile, hacia Venezuela o Caracas, ¿no? O Bogotá, no, la Nueva Granada, no, el sentimiento de patria era hacia la América. ¿No? Y la América y siempre lo dejamos de lado, pero es importante reivindicar que el que primero que sueña con la América unida, la América grande, la América Colombia, es Miranda, Francisco de Miranda, ¿no? Que es el primero en intentar la libertad de todo un continente y que muere pues también en condiciones desagradables ahí en la Carraca, en España. Y para cerrar lo de el Mariscal Lamar, él es el primer presidente del Perú elegido de forma constitucional, 1827. El voto es indirecto, pero el Congreso es el que lo elige. Y él muere en Cartago, Costa Rica, en 1830, desterrado. Y al igual que San Martín, su cuerpo demoró en llegar, estuvo en Piura hasta que finalmente reposa hoy en día pues en este cementerio que tenemos, que es un museo, que es el presbítero maestro. Sí. Y para los amigos que quieran leer un poco más acerca de Lamar, una novela que de pronto valdría la pena ser reeditada, que se llama Cuando los mariscales combatían, del autor piurano Francisco Vega Seminario, se puede encontrar en Bazar Suelo, Amazonas, a 5 soles. Pues, ¿no? Pero es una novela... Es un dato importantísimo el que nos acaba de dar. Que es una novela que funciona en base a lo que es una novela histórica sobre la vida de Lamar desde el momento en que él es anunciado como presidente del Perú y el viaje que él hace para tomar posesión como presidente y luego ir a la guerra contra la Gran Colombia. Lo que pasa es que yo como profesor trato siempre de enseñar la historia por medio de cuentos y novelas. Entonces por eso mencionaba la tradición de Ricardo Palma, esta de Con Día se oiga venceremos, y esta novela. Después vamos a hacer un programa especial para hablar sobre eso. Jorge, porque ahora que hubo este encuentro en noviembre de la PEC, ¿verdad? Los que se encargaron de hacer el panel histórico de la historia de la independencia no mencionaron lo que dice don Jorge Basadre y lo que han dicho el padre Vargas Ugarte, el mismo doctor José de la Fuente Candamo, es que a raíz de un golpe, de un motín, el motín de Balconcillo, surge la figura presidencial. O sea, la República se proclama en diciembre, el 17 de diciembre, nace la República Peruana, pero el golpe del motín de Balconcillo es en febrero, a fines de febrero. Entonces, la figura presidencial nace como consecuencia de un golpe de Estado. Entonces no es que eso no lo pusieron ya ahí, lo pusieron a media tinta, increíble, pero la historia no se puede cambiar de esa forma. O sea, el Perú nació, la figura presidencial con un golpe de Estado, a ese presidente lo destituyen y sube Bernardo Tagle, que era el antiguo marqués de Torre Tagle, y luego ya con él aparece la dictadura de Bolívar, y después de Bolívar viene Santa Cruz, y de Santa Cruz recién viene aquí lo que ha mencionado Jorge, nuestro primer presidente elegido constitucionalmente. Que es una maravilla que se sepa, porque hoy en día a los que nos están viendo, escuchando, tienen que saber que ha habido presidentes que han llegado por medio de golpe de Estado, como el último que me tocó, y yo era muy pequeño, no recuerdo, pero se lo sacaron en pijama a Fernando Belaúnde de Terry, ¿verdad? Sí. Y era el 3 de octubre del 68. Y mis abuelos hablaban, mis tíos abuelos, del golpe de Estado del 3 de octubre del 48, ¿verdad? Del otro golpe de Estado contra José Luis Bustamante Rivero. Sí. Entonces, y bueno, todos los que hemos podido ver, Fujimori le hizo un golpe al Congreso de la República. Él se quedó como presidente de un tiempo donde no había todavía una constitución, porque luego él llama a una asamblea constituyente. Entonces hay un periodo vacío. Sí, nos tenemos que ir. Sí. Somos Historia, en Somos Cultura acaba de dar sus últimos respiros. Y tenemos la posibilidad de pedirles a ustedes que se despidan, por favor, con una mención a San Martín. ¿Por qué tenemos que seguir queriéndolo? Yo quisiera decir que, bueno, luego le doy el pase al invitado, que por favor busquen los libros de Pons Muso, que se encuentran siempre en cualquier lugar, para cualquier tipo de trabajo, ya sea de universitario o escolar, porque siempre tienen algo que aportar. Los textos de Pons Muso han quedado en el olvido y no debería pasar eso. En realidad ese es ahí está el San Martín que ahí hay un San Martín escrito por un peruano y un peruanista, y Pons Muso nació en Tacna, un peruano que tenía mucho amor al Perú porque sus mayores habían vivido la ocupación chilena, y eso también lo vivió don Jorge Basadre. Exacto. Bueno, Jorge Arroyo ha hecho una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué deberíamos amar a San Martín? Aquí tenemos dos pequeños tesoros que están en la biblioteca del Instituto Sanmartiniano.
San Martín y los libros y San Martín y la cultura. Este libro acaba de ser reeditado por la Biblioteca Nacional, el otro es a descarga en internet. Y en tiempos de no lectura, en tiempos donde la cultura parece que ha sido ya dejada de lado, San Martín surge como una figura, o resurge como una figura contracultural que nos invita a preservar lo que es nuestra cultura, nuestra identidad. Y yo quisiera invitar a las personas que el día de mañana puedan darse un tiempo, estar a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, porque tendremos ahí el acto protocolar que año a año el Instituto Sanmartiniano organiza por los 90 años de la fundación del instituto y el 247 natalicio del generalísimo don José de San Martín, ¿no? Va a las 10 de la mañana. Y básicamente esa es la razón por la cual deberíamos estar sumamente agradecidos por San Martín, ¿no? De pronto no hizo todo el trabajo, tuvo que venir Bolívar, pero el punto es que él pone las bases de lo que hoy día es el Estado peruano. Muchísimas gracias. Han conversado con nosotros Arnaldo Mera, historiador, y Jorge Arroyo, director de la Biblioteca del Instituto Sanmartiniano del Perú. ¡Viva San Martín! Creo que eso es. Y feliz aniversario del instituto, feliz 90 años y que vengan 90 más. Así es. Y viva el Perú. Y viva el Perú. Exactamente. Listo. Regresamos en un momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Adelante.